El punto común de infancia sería que yo he sido niña de campamentos durante muchos años, tanto con pernocta como sin pernocta, entonces me crié, pero en general es cuando dentro de una sesión veo que la gente realmente se entrega y saca un poco ese niño interior a jugar, ¿no? Sobre todo a mí me ha costado cuando era con gente de cargos ejecutivos. En mi propio planteamiento de se van a predisponer realmente a esto o no. Entonces ese centro tenía como varios despachos dentro. Un despacho era el de abogacía, otro despacho era el de psicología, otro el de educación social, orientación laboral, tal. Y yo trabajé en el de hago el paréntesis de que la mayoría de la gente que entramos pensando que íbamos a ser CSI y luego no hubo CSI prácticamente. Historias de Frontlo. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. Si hay una persona que yo tengo como referente en temas de diversidad, inclusión o equidad, esa es Berta San Martín. Empezamos a hablar de esos primeros trabajos que hizo en campamentos para niños y al poco rato ya me doy cuenta que esa actividad para sacarse unas perrillas, unos euros cuando eres joven, tenía muchísimo que ver con aquello a lo que se dedica a día de hoy. Se le nota cómo habla con respeto y con muchísima ilusión cuando explica sus proyectos actuales, de los que habla convencida de que van a hacer de este mundo un lugar mejor. Y me quedo, para el futuro, con un regalo para mi propio baúl de citas, pues ella explica convencida que la diversidad es un hecho y la inclusión es un acto. Arrancamos pues el capítulo 16 de este podcast con Berta San Martín y sus historias de Frontlo. Nada, Berta San Martín, muchas gracias y bienvenida a este nuevo capítulo de Frontlock. Muchas gracias por prestarte voluntaria para este experimento. Gracias a ti por la invitación. Ya no es voluntariedad, es invitación. Por supuesto, qué mejor. Yo normalmente no me preparo muchas preguntas porque me gusta que fluya, pero al menos la primera sí. ¿Vale? Y he estado ahí rascando y cotilleando en tu LinkedIn, que hay una gran y dilatada experiencia. Tengo demasiadas cosas puestas, yo creo. Tienes un Lo mismo montón de cosas confunde más. súper interesante. Y entonces mido la del fondo y veo unas cuantas que son comunes, que están relacionadas con actividades, con niños, con jóvenes. Ahí salían nombres como Go On Activities, Abancay, Tatanka. Mi pregunta para arrancar y conocerte un poquito mejor es, de todo aquello que hiciste en su día y empezaste a hacer con niños, ¿qué aplicas a día de hoy con los mayores? Pues en realidad un montón de cosas. Bueno, esto venía porque mis primeros trabajillos, ¿no? Fueron, mientras estudiaba y demás, fueron pues como monitora de campamentos, en actividades, en ludotecas, cosas así. Y bueno, el punto común de infancia sería que yo he sido niña de campamentos durante muchos años, tanto con pernocta como sin pernocta, entonces me crié con ellos siendo algo que disfrutaba muchísimo y la verdad que tenía muchas ganas de verlo desde el otro lado cuando fuera más mayor, ¿no? Y a día de hoy es verdad que aprendí, por un lado, a gestionar grupos, o sea, mi inicio de facilitación de grupos y no de formación exactamente, porque claro, no les enseñaba cosas, o sea, les enseñaba a lo mejor pues algún juego o reglas concretas de algún deporte que usábamos, etcétera, pero el cómo facilitar grupos y además grupos tan diversos, porque trabajaba con edades desde 5 añitos o así hasta chavales de casi 17 y 18, pues claro, había muchísima variedad. Y bueno, eso me enseñó un poco desde técnicas de facilitación a también la creatividad y la inventiva de tener que sacarte una actividad de la manga de repente, porque no, es que tienes ahora este grupo 2 horas porque
se nos ha fastidiado otra actividad, tienes que hacer algo con ellos 2 horas. Y es como, pues espero que sea algo divertido porque si no, o llueve, ¿no? De repente y es como llueve y tienes que hacer la actividad que tenías preparada, pues improvisar y preparar algo en interior. Creo que también esa capacidad de adaptación me viene muy bien para mi día a día actual. ¿Y te salía? ¿O tenías que prepararte mucho y revisarlo, ver cómo lo hacían los demás? ¿O era que te venía ya la energía ahí de la juventud de, pues vamos a hacer esto? ¿Cómo era aquello? A ver, yo creo que parte de la energía de la juventud estaba, no te voy a decir que no. Por otro lado, sí es verdad que he sido siempre, mira, me empecé a dar cuenta de que me gustaba mucho la formación y la facilitación de grupos cuando me di cuenta de que yo en los campamentos, además de vivirlo y estar con toda la experimentación, tenía como alguna libreta y me encantaba apuntarme en notas como, ay, esta otra persona se ha sacado este juego. Y yo este juego no lo conocía, ¿no? Y me apuntaba como, además con todo el detalle que podía, y lo hacía porque me apetecía. Y a partir de ahí fui diciendo, jolín, pues me gusta innovar, me gusta tener como recursos. Supongo que también me daba cierta seguridad el en algún momento tuviera la libreta o no encima, el decir, me acuerdo de cuando apunté no sé qué juego, voy a probar esto. Y a lo mejor no hacía el juego tal cual, a lo mejor hacía el juego, pero en su momento lo había vivido para 20 niños y en ese momento me lo tenía que apañar para 50, porque habíamos metido 50 porque llovía en un sitio. Entonces era como a ver cómo hago la adaptación o lo reparto en grupos y sí que le hacía cambios, ¿no? Pero tiraba un poco de ahí, de improvisación inventiva y lo que ya tenía de herramientas. ¿Y cuál era tu comodín? Tu Uf, dinámica comodín, esa que dices, cuando no sé qué hacer y tengo la espalda contra la pared, esta es la que hago. pues mira, ahora me cuesta pensar en alguno. Esto hace mucho que no juego. A lo mejor esto realmente es como una señal de Berta, tienes que jugar más. Mm, Me gusta mucho, me gustaba y me gusta, de hecho esto sí que lo utilizo todavía a veces incluso en ratos en coche, largos o cosas así, los acertijos. Como que a lo mejor en lo que organizábamos algo más, me ponía a hacer algún acertijo así un poco rebuscado, de los que no tienen una solución matemática o una solución muy concreta, sino que tienes que darle al pensamiento lateral Ujú. para buscar una solución a una frase que de primeras no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Un misterio. Eso sí es muy recurrente, porque además no necesitas material. Si no tengo nada, que no tengo ni Ya. folios, ni bolis, ni tal, pues acertijos. En lo que otra persona va por folios, bolis, una pelota, lo que sea. ¿Y alguna vez te acuerdas de aquellos campamentos o ves en alguna de las dinámicas con mayores, estás visualizándolos ahí en medio del campamento de las dinámicas que hacías o ves esa parte infantil de la gente? En algunas cosas sí, en algunas cosas sí, la verdad es que es muy emocionante cuando pasa, porque quizá te diría que veo que ocurre más cuando hacemos a lo mejor alguna formación que sea rollo retiro, ¿no? Que te llevas a la gente 3 días, a un hotel, como algo apartado, que es la experiencia completa, no es solo el tiempo que estás haciendo una actividad en grupo, tal, sino que es todo, el entorno y demás, acompaña mucho más como para que se parezca a esos campamentos. Pero en general es cuando dentro de una sesión veo que la gente realmente se entrega y saca un poco ese niño interior a jugar, ¿no? Cuando trabajan, digo trabajar desde la parte de compartir, desde Ujú. la vulnerabilidad, desde el no sé si me van a juzgar o no por esta opinión que voy a dar, pero voy adelante con ello. O ahora mismo me está viniendo a la cabeza una imagen con un curso que hice con ejecutivos que al poco de empezar estaban todos sin zapatos, en calcetines, con sillas tiradas por una sala y corriendo entre medias que dije, ¿qué es esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pero ha funcionado. Sí, sí. Verles bailando en calcetines fue, vamos, dije, he vuelto a los campamentos. ¿Se puede hacer un campamento en una empresa? Sí. ¿Tienes algún otro ejemplo? O sea, entiendo que cuando planteaste esta dinámica, a lo mejor dudabas mucho de, ostras, ¿puedo llegar hasta aquí o no? ¿Tienes algún otro ejemplo de dinámica que digas,
de esa que el cuerpo te pide hacerla, pero la razón te dice esto me la puedo dar. Pues mira, ahí te diría que, por ejemplo, creo que depende mucho de cómo lo vendas. No solo uno, primero de cómo lo vendas a quien te va de alguna manera a comprar la formación o a aceptar la formación, ¿no? Y luego, por otro lado, de cómo se lo vendas al grupo, porque al final tú con quien vas a trabajar es con el grupo. Y si el grupo está reticente o hay alguna persona que no quiere participar, etcétera, también lo tienes que tener en cuenta, ¿no? No es cuestión de forzar a es que son 20 personas, 18 están a topísimo y hay dos que se quedan en una esquina y dicen, yo no me tumbo en el suelo, por ejemplo, ¿no? Creo que en eso hemos avanzado bastante. Creo que, por ejemplo, mindfulness o técnicas de mindfulness en su momento no estaban nada de moda y a día de hoy es como mucho más fácil, también habiendo avisado algo previamente de tenéis que venir con ropa cómoda, vamos a hacer alguna dinámica de relajación, tal, la gente ya se lo espera un poco más, pero a lo mejor había otros momentos en los que a la gente le decías tenéis que hacer simplemente una fila y cogeros de los hombros así y dar una vuelta rollo una conga y sobre todo a mí me ha costado cuando era con gente de cargos ejecutivos. En mi propio planteamiento de se van a predisponer realmente a esto o no, o cómo lo van a aceptar, pero debo decir que sobre todo cuando es gente también les sorprende mucho, les apetece probar cosas distintas, han vivido ya tantas formaciones, tantas dinámicas de grupo, tanto tal que realmente que les sorprendas, te puedes encontrar con alguna persona muy reacia. Pero en cuanto consigues que uno o dos entren, el resto van para adelante. Yo me siento muy identificado con este pensamiento. La pregunta que me surge ahora es si este es un sesgo nuestro como facilitadores, el no ir para allá, un sesgo hacia el cargo más que hacia la persona. Uh-huh. Sí, a ver, ahí sí te diría que es verdad que yo he vivido un sesgo también que reconozco que en parte es mío y en parte me lo ha reconocido gente con la que he trabajado, ¿no? Sobre todo cuando empecé en el mundo de la empresa, es como, ¿cómo vas a trabajar tú, que eres muy jovencita, ¿no? Estamos hablando con 24 años o así, con un montón de gente de capa ejecutiva y encima les vas a poner, pues, que se tumben en el suelo o algo por el estilo. Entonces, era como, yo les veía en las caras o sea, ya te voy a creer poco en la experiencia o cosas, ejemplos que me estás poniendo, etcétera, ¿cómo te voy a confiar en ti encima para tumbarme en el suelo? Es como, ¿no? En parte eso lo he vivido y creo que tiene mucho que ver lo que dices tú con el sesgo, pero también con la actitud que tú lleves de, no es ordenar, no es una autoridad, es, mira, hablaba de este concepto un poco el otro día, es como un poco una especie de liderazgo, autoridad dinámica de yo te propongo esto y doy el primer paso. En cuanto da otro paso otra persona, ya estamos dentro. Mm. Sí, pero sí, hay sesgo, hay sesgo. Esto me recuerda a una entrevista que le oí a Adam Grant, es un psicólogo organizacional que me gusta mucho. Es un crack y comenta que una de sus primeras charlas o formaciones que dio a un grupo de militares de alto rango tenía que dar como 2 o 3 formaciones. Y la primera fue horriblemente mal, todo el mundo serio, el feedback que ponían era que era demasiado joven, no sabía de qué hablaba, y él también se la preparó mucho. Y la siguiente ponencia, exactamente la misma temática, empezó hablando, o sea, diciendo como una especie de chiste. O sea, el elephant in the room, tal cual, dijo, bueno, sé que todos estáis pensando por qué un bebé calvo, que tampoco tiene pelo, ¿qué es lo que me va a contar que me aporte valor, ¿no? Empezó con eso, bajando el humor, admitiendo que era muy joven y a partir de ahí entraron muchísimo mejor en la sesión. Supongo que es ese punto de vista o ese estado Sí. mental que le pones a lo que vas a hacer. Yo creo que hay esa parte de... Es algo así como un chiste, ¿no? Te relaja a ti, relaja un poco la audiencia. No le vas a gustar a todo el mundo. A lo mejor en esta audiencia de Adam Grant también hubo alguna persona que dijo, pues vaya chiste más malo que me ha contado, ¿no? A ver, espero que lo que me cuente después sea mejor, pero también yo creo que te quitas presión de... A lo mejor a mí, si yo contase ese chiste, mi siguiente frase seguramente sería, bueno, el chiste ha sido malísimo, como habéis podido comprobar, de aquí al final de la sesión solo puede ir a mejor.
Pero es verdad que el humor es una herramienta muy buena. A mí me gusta muchísimo usar el humor, es verdad. Mm. Has comentado hace poco, ya entrando no tanto en talleres infantiles y esos primeros trabajillos, pero también muy al principio de tu LinkedIn tienes estuviste de becaria en un bufete de abogados de manera muy temprana. Luego, más tarde, te metiste en temas de diversidad, de igualdad, de equidad. Pero el bufete de abogados era de una temática muy concreta, ¿no? Te cuento, no era un bufete de abogados exactamente, es que era como difícil de explicar en LinkedIn, además que tampoco te da como mucho espacio o así. Estuve de becaria en un centro de recuperación de mujeres maltratadas, así se llamaba en ese momento. Entonces, ese centro tenía como varios despachos dentro. Un despacho era el de abogacía, otro despacho era el de psicología, otro el de educación social, orientación laboral, tal. Y yo trabajé en el de abogacía. ¿La temática en la que te concentras tú ahora o te especializas ahora, te encontró o la buscaste? Porque igual en esta experiencia profesional que es muy temprana ya se empezaba a ver algunos tintes, pero ¿fue por casualidad? ¿Fue el azar? ¿Fue la intención? Yo creo que un poco de ambas, pero especialmente creo que la busqué, porque estas prácticas, vaya, que hice allí, eran curriculares, o sea, eran parte de mi carrera. Yo estudié criminología, yo soy de la segunda jornada pública de criminología de Madrid. ¿Vale? Porque con el plan Bolonia, cuando salió como carrera, antes era como una especie de especialización, segundo grado, tal, cuando salió como carrera, pues yo soy la segunda tanda. Y en el último año teníamos prácticas curriculares y además, dentro de las asignaturas que me quedaban, que eran de las que podías escoger, de las optativas, yo escogí una que era violencia de género. O sea, había otras, quiero decir que criminología al final, bueno, aquí dando un poco de contexto, realmente tal cual está construida en España es mitad psicología y mitad derecho, básicamente lo que estudias. Hago el paréntesis de que la mayoría de la gente que entramos pensando que íbamos a ser CSI y luego no hubo CSI prácticamente. Pero bueno, yo me enamoré de la parte de psicología y de gestión de conflictos, que luego también fui a estudiar por ahí. Y eso, hice en el último año una de estas optativas que era de violencia de género. Y mira, por ejemplo, las prácticas, la mayoría de lo que nos ofrecía la universidad era en departamentos de la policía. Yo tenía muy claro, o en otros cuerpos de seguridad del Estado, yo tenía muy claro que no quería trabajar ahí. Y mira que había departamentos que, por ejemplo, trabajaban ya con violencia de género o con población social más discriminada, etcétera, dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No era mi caso y yo me busqué las prácticas por mi cuenta. Y encontré este centro, yo quería un centro de este tipo y empecé a trabajar por ahí. O sea que sí que fue algo bastante buscado, la verdad. Y sí, a día de hoy pues trabajo mucho con promoción de talento femenino en la empresa, así que tendrá algo que ver. Sí, algo que ver, claro que sí. Bueno, Berta, este podcast además está centrado, porque ya se te notaba cómo se te iluminaba la cara, aunque tú siempre estás riéndote mucho y sonriendo, pero es un podcast muy centrado en historias de motivación o de motivación en el entorno laboral. Entonces, lo que busco aquí es que nos cuentes tu historia de Frontlock, aquella historia profesional que te ha dejado huella, que te gustaría repetir. En vez de hablar de pasar al siguiente proyecto y evitar marrones y riesgos, vamos a hacer una gestión de expectativa positiva. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo esto? Pues mira, ahora mismo me viene de lo más reciente ahora mismo, que es verdad que dentro de mi empresa llevamos varios años trabajando en pues, promoción de talento femenino, no por decir, oye, eres mujer, tienes que llegar a categorías ejecutivas, por ejemplo, ¿no? Sino el que dentro de las personas que tenemos trabajando en la compañía, las mujeres en concreto, habiendo detectado que tenemos una brecha de género, una brecha salarial y demás, se sientan con la capacidad y las posibilidades que ya les da la compañía de llegar a donde ellas quieran,
¿no? De desarrollar las líneas de negocio que ellas quieran, de aportar como ellas consideren, que no sea porque, es que no hay ninguna mujer en el top de mi unidad de negocio. Voy a ser yo la primera, qué miedo, ¿no? A lo mejor es que es muy difícil y no se puede llegar, o es muy difícil conciliar, o es muy difícil, o hay que saber mucho que yo no sé. Bueno, no, al contrario, quiero llegar aquí, ¿qué necesito? ¿Cómo me vais a apoyar para esto? Pues en relación con esto, nos venimos dando cuenta que, claro, es verdad que hay una corriente de hacer actividades que llamamos como más cerradas, ¿no? Solo para el colectivo femenino, otras actividades o iniciativas o formaciones en las que también englobamos a hombres, especialmente de capa ejecutiva o top, y que cada vez más nos damos cuenta de que tiene que ser un poco incluir a todo el mundo, ¿no? Ahora mismo el reto que ha salido y que hemos puesto sobre la mesa es queremos ya no solo formar a la gente que está sensibilizada con estos temas, sino formar a todo el mundo. Todo el mundo tiene que estar sensibilizado desde la propia compañía, pone en tus manos el que puedas conocer de estos temas, que entiendas por qué son importantes, porque son parte de la estrategia incluso, ¿no? Y ahora mismo el reto es formar a toda la capa ejecutiva de España. Estamos hablando de más de 1.000 personas para 2026 en temas de diversidad e inclusión. Ya no me estoy centrando solo en temas de colectivo femenino, sino en liderazgo inclusivo, todo tipo de minorías que pueda haber, cómo se producen los sesgos inconscientes, etcétera, ¿no? Como tener ahí un reto grande sobre la mesa y además el decir, Berta, hazlo como quieras. Esto me lo digo yo a mí misma, también te lo digo, pero es el momento de decir qué quiero hacer y es una oportunidad. También da miedo por eso, porque hasta ahora hemos trabajado mucho más con gente o sensibilizada o interesada en el tema. Gente que no quiere escuchar y le estás llamando a la puerta, es otro público, ¿no? Es otro reto. ¿Y qué es lo que te llama de esto? Porque no me creo que no hayas tenido algún proyecto retador anteriormente. ¿Qué es lo que te ha hecho pensar en este en concreto? Lo que me ha hecho pensar en este en concreto, aparte que es como justo el reto que tengo encima de la mesa ahora mismo, es como vale, es España, pero la globalidad de ello, ¿no? Como el que realmente se apueste por esto a nivel compañía, en una empresa grande, para toda la capa ejecutiva, porque además luego la idea es que, claro, que vaya bajando, que esto sea el primer escalón, pero que luego vayamos expandiéndolo al resto de la compañía. Para mí es el cambio de mindset que demuestra en la compañía, no en mí. A mí lo que me hace ilusión es que un colectivo tan grande y viniendo desde arriba sea como apostamos por esto. Esa parte me emociona, decir, realmente queremos que sea parte como de nuestro ADN, de nuestra cultura. No es tenemos cursos de diversidad, inclusión, liderazgo inclusivo, tal, estaría bien que hagas alguno para mejorar la manera en la que lideras, tal. No, esto es parte de nuestro core, de nuestra esencia, igual que podemos decir que lo es, pues es uno de los valores principales. Entonces, esa apuesta a nivel compañía, cuando de primeras la gente te dice, ¿y esto da dinero? No, me parece una apuesta muy grande. Y cuando recibes este encargo, por así decirlo, los estadios mentales por los que pasas es primero alegría, ilusión, luego esto es un marrón. ¿Por qué estadios has pasado ante este encargo que es una pasada? Mira, aprovecho y respondo una cosa más a lo de antes, hilando con esto, que es, ¿qué es lo que me hace ilusión? Que siento que estoy haciendo el mundo mejor, Enrique. O sea, para mí me he dado cuenta además que es un driver de motivación que me pasa con más cosas, también en lo personal, que si de alguna manera redunda en estoy aportando realmente algo al mundo, no, pues en una empresa grande, en un tal, me da igual, con aportar solo a una persona me vale, pero el hecho de que ahora sea como algo muy grande es como, ¡buah! Va a tener mucho impacto, ¿no? O tiene la posibilidad de tener muchísimo impacto y de cambiar cosas muy grandes. Y bueno, antes de que enganches, que te voy a seguir tirando del hilo de esto. Sí. ¿Tienes alguna historia, aunque no me digas nombre y apellido, que hayas notado ese cambio?
Pues a lo mejor en algunas personas más que en otras, por ejemplo, en mi equipo más cercano, no te diría que había nadie como muy contrario, ¿no? A aceptar temas de inclusión, de trabajarlo, pero menos activo. Yo creo que es algo que también hay mucha gente que es como, ay, sí, sí, me parece estupendo que se incluya a todo el mundo tal, pero yo siempre digo que la diversidad es un hecho. O sea, la diversidad está, aunque contratemos más o menos gente de distintos orígenes, culturas, género, etcétera, la diversidad está. ¿No? Solo con la diversidad cognitiva, pero la inclusión es un hecho, o sea, perdón, la inclusión es un acto, una acción. Entonces, no sirve de nada que yo me quede impasible diciendo, me parece muy bien que contraten a gente de estudios distintos, de edades diferentes, de que vengan de otras empresas, lo que sea, si yo no hago algo activamente para incluir y trabajar también ese talento diferencial, ¿no? Ponerlo en juego con lo que ya tengo también. Y como personas concretas, pues a lo mejor te diría que sí que he visto ciertos cambios igual en alguna persona de capa ejecutiva que he dicho, pues esta persona no se sumaba mucho a estos encuentros y ahora sí que se va sumando más. Gente que inicialmente se sumaba más porque era lo que le tocaba o porque otra persona de más arriba le había dicho, tienes que venir, porque como representante de la unidad es lo que te toca, ¿no? Y poco a poco ves que las intervenciones que hace, qué tal, a veces recula también, ¿no? Como que vuelve a una zona más de privilegio, no tanto de confort, sino de privilegio, y dice, bueno, pero esto también lo tenemos que mantener, ¿no? O como vuelvo al tema de equidad de género, pues ¿y los hombres qué? Pero dice ¿y los hombres qué? Ya desde otro lugar. Ya funciona como, no tanto desde las mujeres y los hombres no. ¿Cómo lo aunamos? ¿Cómo los traemos también? Porque luego sé que me lo van a preguntar a mí en la unidad o tal. Entonces, ese cambio sí lo he visto. ¿Y eso te da pilas? Sí, sí, esto me da pilas. A ver, suena mucho a que me dedico a convencer a gente de cosas que no es la idea realmente. A ver, yo quiero enfocarlo más o intento enfocarlo más como que intento que la gente piense distinto, que intento que la gente vea más otras perspectivas, no la mía, sino la de la gente con la que trabaja, ¿no? Entonces, si no planteas desde un primer momento la apertura a tener una escucha activa, una mente más abierta, etcétera, quizás simplemente porque vamos muchas veces con el piloto automático, pues como que te vas a perder toda la diversidad de la gente, la vas a tener, pero ¿para qué? Si no habla esa diversidad, si no comparte, si no se siente a gusto o es segura como para plantearte cosas. Entonces, ¿Y sí, eso me da... cómo haces eso en un taller? Que no sea solo hablar o convencer, como digas, porque entiendo que el impacto sería nulo si te sentaras tú delante de la persona y estuvieras todo el rato hablando. No, ¿Cómo es un taller tuyo o firmado por ti o qué es característico tuyo para ayudar a ver otras perspectivas, como has dicho? uh-huh. Pues mira, más allá de herramientas concretas, como creo firmemente que a nivel pedagógico también aprendemos de manera diferente y creo que sobre todo aprendemos de manera experiencial, pero tengo que ofrecer como distintos ejemplos, distintas experiencias, porque habrá una que a lo mejor, si hago, imagínate, 4 ejercicios o 4 dinámicas en un mismo curso, a lo mejor tú con el primero enganchas muchísimo, estás a tope, ya te ha quedado como todo muy claro y enganchas muy bien con el resto de ejercicios que queremos hacer. Y a lo mejor hay otra persona que no engancha hasta el último, porque le gusta más lo visual, porque le gusta más el experimentar, porque le gusta más ponerse a hablar con otra persona y que se lo cuente otra persona. Entonces yo intento mezclar un poco todo eso. Un ejemplo que te puedo poner, me gusta mucho para estas cosas, por ejemplo, usar vídeos o test de atención, ¿no? Hay como test de atención de estos de uno muy conocido. Mira este vídeo y mira cómo se pasa a la gente un balón de baloncesto o así, cuenta los pases que hace el equipo. La gente se pone a contar, sí, yo he contado 12, yo he contado 14, no sé qué. Vale, volvemos a poner el vídeo. ¿Alguien ha visto un oso pasando? O el gorila o el no sé qué, ¿no? Que es lo que pasa por el medio. Y claro, la gente dice, te estás quedando conmigo, como que ha pasado un oso, ¿no? Es como, pero si yo he visto, estaba mirando súper atento, súper atenta y no tal. Bueno, y entonces ven que de repente en medio ha pasado un oso y esto, ¿para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, para reflexionar si tú estás
puedes estar muy pendiente, prestando muchísima atención, pero estás buscando algo muy concreto, vamos a decir, por ejemplo, un sesgo de afinidad en esto, ¿no? Yo estoy buscando que Enrique me ría el chiste, por lo que sea, o yo estoy buscando que Enrique esté de acuerdo en la forma en la que yo llevo las dinámicas. Voy a estar como buscando esa respuesta concreta y no voy a ver pasar al oso o no voy a ver esto otro que me está aportando Enrique con otra idea que se le ha ocurrido a él. Que voy a decir, ay, sí, sí, muy bien, pero has visto lo que yo te he dicho, ¿no? Entonces me lo pierdo. Me estoy imaginando el campamento de verano, Berta. Es que me lo estoy imaginando, porque además has dicho, la diversidad es un hecho, pero la inclusión es un acto, ¿vale? Y actuar. Y eso luego has dicho, hay que ponerlo en juego. Ya estabas ahí hablando de ponerlo en juego. Luego has hablado de, hay que hacer diferentes dinámicas o actividades y antes al principio me has dicho de las dinámicas y actividades que te tenías que inventar sobre la marcha para ver cómo interactuaban los nanos. Entiendo que se lo pasaban bien, ¿vale? Que aquí también se lo pasan bien, pero es un trasfondo más profundo. Sí. Y luego has comentado, no se trata de convencer a las personas, sino de que vean otras perspectivas. Y al Sí. principio te has dicho, claro, yo es que he sido niña de campamento y quería verlo desde el otro lado, ¿no? Y ya Sí. estabas haciendo contigo lo que estás haciendo con la gente en los talleres para que vean esto desde otra perspectiva. En mi cabeza, por lo menos, te estoy viendo en el campamento, Encaja, ¿no? solo que con gente a lo mejor un poco con menos manchas, más vestida, a lo mejor sin zapatos, como dices tú, pero todo encaja mucho. Berta, hay una tradición en Frontlock que es que la persona que vino antes que tú te ha dejado una pregunta. Y cuando he repasado las notas, porque hacía tiempo de la última entrevista y he visto la pregunta, he dicho, no puede ser, no puede ser, Magia. magia. Y porque hemos hablado antes y no está preparado, ¿vale? Vale. Te han dejado la pregunta de ¿qué destino estás deseando conocer y por qué? Uf. Mira que en el último año y pico he viajado bastante entre unas cosas y otras. Pues mira, así que no conozca, es verdad que tengo como dos, ¿vale? ¿Vale? Digo dos porque además son bastante diferentes. Hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de ir a Japón, o sea, soy muy fan de cultura japonesa en general. Es verdad que este año he visto que ha ido como un montón de gente, que he dicho, bueno, está de moda a tope y tal, yo no sé cuándo iré. Y luego, por otro lado, es verdad que tengo cero explorado África, más allá de que solo he estado en Marruecos. Creo que hablamos de África como un todo cuando es un todo enorme, con un montón de países diferentes, de culturas distintas, de tal. Y siempre me ha llamado mucho la atención Nigeria, porque sí que he leído bastantes autores nigerianos y me apetece visitarlo. La verdad, no sé cuándo, cómo pasará, pero Nigeria me apetece mucho. Muy bien. Antes me he quedado con una pregunta a mitad que te estaba preguntando que cuando recibes una petición, te voy a cambiar de tema, ¿eh? Cuando recibes una petición como lo del proyecto de transformación a nivel de toda España de capa directiva, las diferentes fases por las que pasas cuando recibes Sí, es esto. verdad. ¿Qué te viene a Pues la cabeza? creo que de primeras a lo mejor me viene más, yo creo que la ilusión de, ostras, esto es muy grande, tal, realmente puedo hacer un planteamiento como muy transformador, etcétera, como yo lo haría 100%, aunque luego haya cambios, luego haya tal, luego me digan, y esto lo hacemos con proveedor, lo hacemos con tal, o luego yo me recorte el presupuesto o lo que sea. Pero yo creo que es más como los nervios, la ilusión, la excitación de, ¡buah! ¿No? Como un juego nuevo. Es que sería un poco esa sensación de puedo hacer un montón de cosas. También me entran los nervios de, madre mía, para coordinar a todo el mundo, que tengo para montar esto, etcétera. Me hace ilusión, ¿eh? Eso también me gusta mucho, aparte de coordinar.
Mm, pero por otro lado es como también toda la operativa que conllevan estas cosas, a lo mejor es la parte que más me pesa de, ya verás tú para moverlo. Ujú. Pero bueno, pero que para adelante, que acaba saliendo. Muy bien. Oye, Berta, pues muchísimas gracias por Nada, haber lo he disfrutado un participado. montón. Yo también he aprendido mucho, me pasaría un montón preguntándote por una infinidad de cosas que estás haciendo dentro de la empresa ahora y espero cruzarme en alguno de esos talleres. Y me tienes que contar tú, tenemos que hacer una entrevista al revés, que alguien te la haga a ti. Bueno, monta un podcast, que solo te falta eso ya, ¿no? Ya, solo me falta eso. Estoy montando también un congreso de interculturalidad ahora con mi asociación, o sea, que no, ya no más. Pero bueno, Bueno, cuando quieras hablamos. Así que muchas gracias. bien, gracias a ti. Y que nada, ya estaré atenta a ver cuándo sale, ya me cuentas. Te avisaré.